A continuación, Espinosa Libertad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Espinosa Libertad, programa de entretenimiento, información y educación con la conducción de Luis Espinosa. Espinosa Libertad. Buenas, queridos amigos, esto es Espinosa Libertad y hoy tenemos la gozada de contar con Antonini de Jiménez. Gracias, Luis. Directo desde la Universidad Católica de Pereira, Quito, Ecuador. Así es, muy contento. Muy feliz. Muy re feliz. Antonini, Cuéntame. Estuvimos hablando la otra vez de un tema complejo y era ¿qué es la economía? Anda ahí. Antonini. ¿Qué es el capitalismo? Antonini, esto es como la lámpara maravillosa. Antonini, ¿qué es el capitalismo? Pues mira, Luis, la gente tiende a confundir capitalismo con economía, como si fueran cosas que pudieran sucederse una a la otra, ¿no? Pero no es verdad. El capitalismo... ¿Te digo la definición difícil o la fácil? Empezamos por la difícil, que a nosotros nos gustan los retos. El capitalismo en realidad es el instante de la conciencia moral que intenta, por medio de la reproducción incesante de mercancía, reconciliar lo universal con lo particular. O sea... ¡Bum! ¡Bum! Eso sería yendo al asunto a sus raíces. Pero en realidad el capitalismo, Luis, lo que básicamente lo que pretende el capitalismo es... Hegel diría es el nuevo universal concreto, es decir, es la manera... Es como el mantel en una mesa cuando vas a comer. El capitalismo es el mantel en una mesa. Entonces hay gente que pone un vaso, que dice, no, es que este vaso tiene la cara de Marx, ¿no? Es marxista este vaso, es comunista. Pero tú lo pones sobre un mantel capitalista. Entonces cualquier cosa que pongas en la vida viene sustentada por el capitalismo. Sea a favor del capitalismo o sea contra el capitalismo. Es el mantel de la mesa. Pero ¿hay manera de estar en una sociedad precapitalista, postcapitalista? Sí, y todo depende de la conciencia moral, no depende de la actitud, no depende de que nosotros decidamos. Nosotros somos capitalistas, afortunadamente, porque es todo el progreso que ha hecho la humanidad para llegar hasta este punto. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo es que las personas no van a utilizar las pistolas, las personas ya no van a utilizar la fuerza, la violencia física para imponerse frente a los demás, van a utilizar la persuasión. Pero a ver, Antonini, si el capitalismo es el pez grande que se come al chico y es eso que genera todos los males de la humanidad, yo he visto en la tele 1000 veces decir que los malditos capitalistas explotadores tienen la culpa del subdesarrollo de América Latina, y he visto 1000 veces que los malditos explotadores son los que explotan a los pobres trabajadores. ¿Cómo puedes decir que el capitalismo es progreso, es paz y es prosperidad? El capitalismo es progreso y paz y prosperidad de una manera muy particular. Vamos a ver. El capitalismo es el primer instante, el primer momento de la verdadera libertad. De la verdadera libertad, que es la libertad completa. Es el primer instante porque ha pasado de un mundo precapitalista donde la persona obedece a un mundo donde ninguna persona obedece, ¿no? Sí, obedece. Lo que pasa es que ya no obedece a un amo, obedece a sí mismo. El capitalismo es el primer sistema de la humanidad donde ya no existen los amos, solo existen los esclavos. Somos esclavos de nosotros mismos, por eso acabamos siendo esclavos de los centros comerciales, del afán de novedades, de una vida tediosa y sin sentido, pero somos nosotros y nuestros fantasmas. Nadie impide a Bill Gates donar toda su fortuna, ni nadie le obliga a hacerlo. Nadie me impide a mí haber dejado un trabajo seguro en España con mi padre y venirme a dar vueltas por el mundo. Lo he decidido yo, ¿entiendes? Pero vamos a ver, Antonini, vamos a ver. Que nos estamos volviendo locos. Nos estamos liando. A ver, entonces el capitalismo es ese sistema en el que ya dependemos de nosotros mismos, por tanto ya no dependemos del otro. Pero el jefe de mi empresa no es mi amo. No es tu amo, es tu jefe. Es decir, la gente cree que que el capitalismo acaba con la jerarquía. No acaba con la jerarquía, acaba con el autoritarismo, que es distinto.
Es decir, la diferencia entre un jefe y un amo en la antigua Grecia o Roma es que tú puedes... En uno de los vídeos de Antonini de Jiménez, Facebook, YouTube... YouTube, en todos lados estamos. Hago la diferencia entre el esclavo moderno y el esclavo antiguo. El esclavo capitalista sería el trabajador, ¿no? Y el esclavo antiguo sería, pues, el esclavo griego. La diferencia es que por primera vez el hombre es dueño de su propia muerte. Es decir, los niños que entran en la revolución industrial a trabajar, de la que Charles Dickens habla pestes y describe toda esa sociedad... Con un poquito de exageración, pero bueno, ya hablaremos de eso. En ese momento, esa madre puede decidir, yo sé que suena trágico, suicidarse. Tú dirás, oye, suicidarse, pero eso no... Puede elegir su muerte. El primer momento de la libertad no es irte a la mansión de Playboy. El primer momento de la libertad es ser dueño de tu muerte, no de tu vida, de tu muerte. Un esclavo romano no era dueño de su muerte. Ojo, es que tenía que morir como le decía el emperador. La decisión trascendente, la decisión filosófica, la decisión teológica, la tomamos cada mañana cuando elegimos seguir estando vivos. Ese es el punto. Seguir estando vivo, seguir yendo al trabajo que hacemos, seguir tomando el metro o el autobús o el taxi. Pero entonces, Antonini, tú estás diciendo, a ver, Antonini, que me estás diciendo que no me líes. Tú me estás diciendo, el capitalismo no es el fin de la libertad. El capitalismo es el inicio de la esclavitud de uno mismo, que además es el inicio de la construcción de un mundo más desarrollado. Es el inicio, es el primer suspiro de la libertad, pero no es la libertad encarnada. Es decir, sin capitalismo es imposible que haya libertad, porque luego se tiene que producir la emancipación de uno mismo. Sin capitalismo no puede haber libertad, pero la libertad no es el capitalismo. Exactamente, así queda claro. A ver, vamos a hacer... ¡Bum! ¡Bumba! Ahí estamos. Antonini, ¿el capitalismo es siempre el mismo? Buena pregunta, Luis. Mira, capitalismo mismo. Capitalismo. Mira, se ve muy fácil. ¿Acaso es el mismo? Mira, ¿quién es hoy el más rico del mundo? Por ejemplo, no sé, Bill Gates, ¿no? Nosotros cogemos a Bill Gates y cogemos al rico del Monopoly, ese que va con el puro gordo, con el fajo de billete que le sale, y vemos dos tipos distintos. Es decir, vemos que uno va informal, con la ropa, con la gorra, con los jeans, y que el otro va reflejando estatus, ostentación. Tiene que decirle al otro, yo no soy un fracasado. Mientras que en este caso es al contrario. Yo no tengo que decirle al otro que soy un fracasado. Es decir, de alguna manera yo ya me he liberado de los otros. Mira. ¿Has visto la foto de Bill Gates haciendo cola para comprar un hot dog? No, pero... Hay una foto de Bill Gates haciendo cola para comprar un hot dog. Había 3 delante de él. Podía ser lo más rico del mundo. Y luego dice que se incrementan las desigualdades. Efectivamente, pero el capitalismo incrementa las desigualdades. Las únicas desigualdades, y esto es cuestionable, depende del indicador que uses, lo único que se ha incrementado no es la desigualdad, sino nuestra preocupación por ella. Pero Antonini, ¿queremos ser iguales? ¿La igualdad es un objetivo? La igualdad no es un objetivo, pero la desigualdad extrema tampoco. Es decir, nosotros tenemos que estar empeñados en un mundo donde se rompan esas desigualdades antagónicas, porque con esas desigualdades antagónicas se suspende el desarrollo de la conciencia moral, se suspende de alguna manera. Por ejemplo, la desigualdad en América Latina se incrementa incluso con las políticas destinadas a reducirlas. Eso me pasó estando en México. O sea, el gasto público orientado a reducir la desigualdad en México y en Colombia la incrementa. ¿Por qué? Porque la gran cantidad del gasto público va al percentil menos desigual, que es donde más fácil es llegar, donde más información tengo, pero donde entonces, bla, bla, bla. ¿no es el Estado el que reduce la desigualdad y el capitalismo la crea porque es perverso e inmoral? La única función que yo le doy al Estado, más allá de la provisión de servicios públicos básicos que son intransferibles, es que es el chivo expiatorio que nos hemos dado al haber matado a Dios. Espera, ¿el Estado es el sustituto de Dios y los nuevos sacerdotes son los apologetas del estatismo y al final... Los ángeles son los políticos. Los ángeles celestiales hoy son los políticos. Los mesías ahora son los políticos porque ya no creemos en los mesías. Los profetas son los economistas diciendo que vendrá la crisis y hemos sustituido la opción salvífica de nuestra vida. No, Antonini, esto es tu programa. Yo pregunto. ¿Me estás diciendo todo eso, Antonini? Te estoy diciendo que hoy en la economía el ejercicio fundamental es el de la prospectiva. Y la prospectiva es una estafa, porque la ciencia no tiene a prioris. La ciencia es a posterioris. Los a priori solo lo hacen los mesías, los que te van a hablar de un cielo nuevo, de una tierra nueva. ¿Qué distingue a la bruja que está ahí con él? Yo predigo que porque está Tauro en el signo de Capricornio encontrarás al amor de tu vida.
a los del FMI que dicen muy serios, porque yo creo que la economía de América Latina crecerá un 3,2% el año que viene. ¿Qué les distingue a los unos de los otros? El precio de la corbata. Esto ha sido Espinosa Libertad con Antonini de Jiménez. Gracias, primera sí. sección. Oliver James. Mi amigo, bienvenido a mi país. Tengo derechos. ¿Ah, sí? ¿Dónde crees que estás? Tengo derechos. Tengo derechos. Los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy. Preparen. 1, 2. Passe-moi. Passe-moi. Buenas, queridos amigos, esto es Espinosa Libertad, porque va a ser que la libertad no es fácil, la libertad es espinosa, es complicada, hay que trabajarla, y tenemos hoy a Antonini de Jiménez para explicarnos todas esas cosas, que no solo basta con ser libre, que no solo basta el capitalismo, que hay que ir mucho más allá, pero que el capitalismo y ser libre son imprescindibles para ser mejor yo, y tenemos que hablar de filosofía y de moralidad. ¿De moralidad, que dirá Antonini? ¿Es el capitalismo moral? ¡Ah! Esa pregunta es tan bella. Es el capitalismo moral. El capitalismo es moral porque responde a las costumbres y a los hábitos del pueblo, de las sociedades, del mundo. Entonces es moral. La pregunta más peligrosa sería si el capitalismo es ético. Un segundín, vamos a hacer un paréntesis. Yo no estoy completamente seguro de esta distinción en general, Bien. pero normalmente moral viene de mores y quiere decir el comportamiento de la sociedad. La moral es lo que esta sociedad determina como correcto o incorrecto. Ética viene de uno mismo y es lo que yo mismo creo que es correcto o incorrecto. ¿Estás más o menos de acuerdo con esta distinción? Estoy más o menos de acuerdo contigo. O sea, la ética sería la conciencia crítica de la moral. Muy bien. La conciencia Bueno, crítica. O sea, y la moral es la lo que moral es, pues por ejemplo, la Semana Santa en mi pueblo. La Se hace moral es Semana la Santa. costumbre socialmente aceptada, transmitida de generación en generación, que ojo, y a pesar de que yo soy liberal y no soy conservador, le reconozco esto a mis queridos amigos conservadores. Un abrazo, queridísimos. Las mores tienen razón de ser y tienen valor en sí misma. No necesariamente creo que siempre sean correctas, pero sí creo que tienen valor en sí mismas. Pueden ser no correctas, pero siempre son adecuadas. Siempre son valor y hay que respetarlas. Las Hay que podremos respetarlas. incluso transformar, pero con respeto. El problema del capitalismo, Luis, el problema del capitalismo, por eso el capitalismo vence, pero no convence. Vence porque es el estado, es la encarnación de la conciencia actual, pero no convence porque el estado de la conciencia en el que estamos ahora es un poco jodido. Sí. Duele. El capitalismo afirma negando. A ver, ¿Cómo? Afirma negando. ¿Cómo? Afirma negando. Esto quiere decir, ¿te acuerdas cuando Descartes dice que la duda es el inicio? La duda es una negación. La duda no es algo positivo. El capitalismo se encarga no de crear, crea destruyendo. Lo que está en la base fundamental del capitalismo es acabar con los amos, que es de lo que venimos. De lo que venimos. Y acabar con los amos es hoy la posmodernidad. ¿O es que el ecologismo no es acabar con los amos, el amo del hombre frente a la naturaleza? ¿No es el feminismo acabar con el amo del heteropatriarcado? ¿No es el animalismo el amo de acabar con el hombre frente a la autoridad de los animales? Sí, todos esos sismos. ¿No es el multiculturalismo el amo del occidentalocentrismo que se quiere imponer al resto de culturas autóctonas de la madre naturaleza y la madre que los parió? Exactamente. Por eso hoy el capitalismo todos estos movimientos sociales. Pero si el capitalismo es acabar con los amos, Es acabar con los amos. es una propuesta en negativo. ¿Cuál Por es la eso propuesta en positivo de construcción? No hay. Por eso genera tanta insatisfacción el capitalismo. El capitalismo por eso no es el fin. El capitalismo está dado en aniquilar los amos. O sea, el capitalismo nace en clave negativa, no en clave... Eso es. En cambio, el amo era en clave positiva. Tú trabajas, claro. tú duermes, tú Pero haces... ahora yo ya no te reconozco como amo, ahora yo soy el amo de mí mismo, pero ¿y qué hago con mi libertad?
pues ahí viene toda la decadencia. Cuando Walter Benjamin dice que el capitalismo es una religión sin credo, ¿vale? Yo le diría a Walter Benjamin, el pobre ya no está vivo, pero le diría a Walter Benjamin, podemos ser más profundos, Es la religión la que se ha capitalizado y ha convertido a la religión en una liturgia sin credo. La gente va a rezar, pero la gente ya no cree. Lo típico de yo voy a misa porque es la boda de mi primo, de mi cuñado, de mi tío, pero yo no creo. Esa liturgia sin credo es extraer el contenido positivo y dejar solo lo negativo. Es decir, a mí quién es Dios para decirme lo que tengo que hacer. Yo solo vengo a la iglesia porque se casa mi colega y luego nos vamos a emborrachar. ¿Entiendes? Esa extracción de lo positivo es lo que hace luego, lo que diría Heidegger, una vida sometida al hastío y al afán de novedades. Es decir, a todo eso de ir mirando en los centros comerciales para ver qué nos activa. Porque hay que llenar lo que se quitó. Porque hay que llenar lo que se quitó. Y ahora tienes que la pregunta es, ¿y con qué se llena? Se llena con autoridad. ¿Se llena con autoridad? Es que necesitamos la autoridad. Claro, es que nos hemos quitado un brazo, estamos ahora vanagloriándonos el otro, hasta que nos demos cuenta de que necesitamos el otro otra vez para volver a ser personas, van a pasar unos cuantos de años y de decenios. Pero Antonini, entonces, ¿qué hay después del capitalismo? ¿Qué es el postcapitalismo? ¿Qué viene ahora? El postcapitalismo, que todavía no ha llegado, el postcapitalismo es arrodillarte en libertad. ¿Arrodillarte ante qué? ¿Ante quién? ¿Ante cómo? Ante ti mismo. Es entonces, que es la exaltación del humanismo, del ser humano, como el máximo, pero no con ser extremadamente responsable de cada cosa que haces, de cada cosa que piensas, de cada cosa que dices. Oje, ese arrodillamiento y la exaltación del yo no es una exaltación del yo ególatra o egocéntrica, es una exaltación del yo burguesa o reconociendo al otro, es una exaltación de yo en el otro. Es mucho más. Fíjate, te voy a decir una cosa que te puede dar un infarto. Es llegar a lo que dijo Marx. Pero no de la manera en que él lo proponía. Él lo proponía como lo inmediato, es decir, el proletarios del mundo uniros, tirar a los burgueses por una ventana e imponeros. No. Es llegar por medio del trabajo, es decir, pero no del trabajo del albañil, del trabajo de la conciencia del hombre, de darse cuenta, de estudiarse a sí mismo. Ese es el trabajo. Es decir, básicamente en términos kantianos, el postcapitalismo es que lo que debo coincida con lo que quiero y lo que quiero con lo que debo. Eso es. Que salga de mí, que yo diga, es que me encanta sacar la basura todas las noches, reciclarla y limpiar el trocito de calle. Pero entonces esto no estás hablando casi en términos del Opus Dei, la santificación a través del trabajo, es decir, trabajando y creando para dar al otro, para servir al otro. ¡Ojo! Porque trabajar es bellísimo. Pero te sirves a ti mismo. Trabajar es ser útil al otro ganando yo mismo. Trabajar es que ambas partes salen ganando en ese intercambio. Pero entonces tú me estás diciendo que cuando yo me doy al otro y sirvo en el otro, me sirvo a mí mismo, me exalto a mí mismo y el ser humano creador se convierte en la superación del propio ser humano y ahora somos más que nosotros mismos porque somos seres creadores o co-creadores con el otro, sirviendo al otro y siendo útil al otro, y en esa conexión globalizada en que todos nos servimos a los demás, ¡boom!, creamos esta explosión de crecimiento en la que vivimos ahora mismo y la que podemos ver siendo todavía mejores personas. Eso que decíamos, lo que no das te lo quitas. Pero mira, ahí querría hacer un comentario crítico a esto de la multiculturalidad, porque yo soy de los que opina que aquellos que son de izquierda, aquellos que son de una izquierda reaccionaria, posmoderna, en realidad representan y encarnan el capitalismo en estado puro. Si ellos son los verdaderos capitalistas. O sea, hoy el capitalismo no es conservador. El capitalismo era conservador con el Monopoly. Sí. El hombre conservador. Hoy el capitalismo es progresista. Por eso Bill Gates seguro vota a los demócratas. Por supuesto. Hoy el capitalismo es progresista porque hoy es el progresismo lo que abate con los amos. Fíjate, el multiculturalismo que se ha hablado como eso de hay que respetar todas las culturas del mundo, ¿quién soy yo para imponer la mía? Es dos cosas. Es por un lado absolutamente intolerante y absolutamente totalitario. Es intolerante, en primer lugar, porque por miedo a ser considerado occidentalocéntrico, permite aberraciones en el mundo, como por ejemplo la extirpación de clítoris en niñas en África, de la ablación, ¿verdad? Entonces, como tengo miedo a que me digan occidental, lo respeto. ¿Y es totalitario? Eso es intolerante. La otra forma de intolerancia es que como el capitalismo es negación, no es positivo, es yo tolero la tolerancia, pero no las cosas que me llevan a tolerar. Es decir, te tolero a condición de no tener que respetarte. ¿Qué significa eso?
Significa que yo tolero a Luis Espinosa Godet mientras que Luis Espinosa Godet no diga yo quiero. Mientras que Luis Espinosa Godet sea un ente abstracto. ¿Te acuerdas en el Ayuntamiento de Madrid cuando dijeron welcome refugees? ¿Sí? Que llegan los refugees, pero ya después le dije, no, estáis bienvenidos a condición de que no vengáis y de que si venís os calléis la boca. ¿Te acuerdas los atentados en París de los islámicos? Sí. Viene de eso. El capitalismo árabe es todavía positivo, no es negativo, porque todavía no es realmente capitalismo. Por eso cuando llegan a la Francia laica, donde le dicen que todas las culturas están permitidas, a condición de que no las realices, porque claro, tú imagínate todas las Semanas Santas del mundo en la calle, se congestionaría. El tipo dice, a mí me traen aquí, me respetan, pero luego no me permiten que sean aquello que respetan. Es decir, tú me decías el otro día en una conversación, Antonio, ¿qué pasa con la metafísica? Ha muerto la metafísica, ha muerto como concepto para encarnarse en el hombre. Hoy el capitalismo, la realidad, es profundamente metafísica y por eso es profundamente insatisfactoria. Antonini, a tomar por culo. Tú piensas, tú la verdad. Tú te has sentado aquí un ratito así, te has sentado un ratito ahí. A darle vuelta al tema. Dale, esto es Espinosa Libertad y pensar es espinoso. Es espinoso. Pensar es espinoso. Con Antonini de Jiménez. Oliver James. Mi amigo, bienvenido a mi país. Tengo derechos. ¿Ah, sí? ¿Dónde crees que estás? Tengo derechos. Tengo derechos. Los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy. Preparen. 1, 2. Buenas amigos, estamos en Espinosa Libertad y ahora con su sección favorita, los poemas. Empezamos con un poema que nos quiere leer nuestro querido amigo Antonini de Jiménez. ¿Sobre el qué? Sobre el porvenir, Luis. Sobre el porvenir. ¿Y qué dice mi querido maestro Huerta de Soto? El futuro no es un porvenir, el futuro es un por hacer. Un abrazo, querido maestro, qué agradecido estoy a todas sus enseñanzas. Antonini. Bueno, es un poema de Ángel González, pero lo traigo aquí a colación porque considero que en economía todas las estructuras se llaman marcos categoriales, todas las maneras de pensar, pero no solo en economía, en el pensamiento en general, apelan a lo desconocido, apelan a lo que todavía no es. Es decir, la realidad no se completa en el presente, sino que requiere de esa fantasmagórica presencia de lo que todavía está por venir para que se complete del todo. Necesitamos del futuro, de la idea de que existe un futuro, para que el presente se llene de contenido. No necesitamos el futuro como futuro, sino como presente. Fe, esperanza y caridad. La esperanza es imprescindible para que la realidad tenga precio, y nos lo decía ya la religión. Exacto. Dale, Antonini. Te llaman por venir porque no vienes nunca. Te llaman por venir y esperan que tú llegues como un animal manso a comer en su mano. Pero tú permaneces más allá de las horas, agazapado, no se sabe dónde. Mañana será otro día tranquilo, un día como hoy, jueves o martes, cualquier cosa y no eso que esperamos aún, todavía, siempre. Siempre esperamos. Siempre esperando y no podemos dejar de esperar, porque el hombre es un ser incompleto. Y nunca llegará a la completud, porque entonces la sería Dios. completud es divina, el hombre está a medio camino. Antonini, tengo un regalo para ti. Te quiero hacer un regalo. Te quiero leer un poema de un poeta de tu tierra, que yo, según lo leo, digo, está definiendo a Antonini, y además es tocayo tuyo. Antonio Machado definiendo a Antonini de Jiménez. Vamos con ese poema. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla. ¿Dónde naciste?
En un patio. En Sevilla, y un huerto claro donde no madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla, en tu caso por medio mundo. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañara, ni un bradomín he sido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario, ahí lo veis. Mas recibí la flecha que me asignó Cupido, y amé cuantas ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis botas gotas de sangre jacobina, pero en mi verso brota de manantial sereno, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Adoro la hermosura, y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Ronsard, mas no amo los afeites de la actual cosmética, ni soy un ave de esas del nuevo gaiplinar. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. ¿Soy clásico o romántico? No sé, dejar quisiera mi verso, como deja el capitán su espada, famosa por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. Converso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo espera hablar un día a Dios. Mi soliloquio es plática con ese buen amigo que me enseñó el secreto de la palabra filantropía. Y al cabo, nada os debo, debéisme cuanto he escrito, y a mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, al pan que me alimenta y al lonche donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje, y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Antonini de Jiménez en Espinosa Libertad. Gracias, amigos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Espinosa Libertad, programa de entretenimiento, información y educación con la conducción de Luis Espinosa. Espinosa Libertad.